Bien, mis hermanos, bueno, vamos entonces a disponernos para este tiempo importante, este tiempo especial delante de nuestro Dios. Entonces, quisiera invitar a cada uno de ustedes para que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4. La porción que tenemos preparada para el día de hoy es Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25. Y vamos a disponernos de mente, de corazón, enteramente para recibir este alimento espiritual de parte de nuestro Dios. Bien, Mateo capítulo 4, versos 23 al 25. Dice la palabra del Señor así. ¿Ya todos lo tienen? Listo, muy bien. Dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron a todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Bendito Dios, ponemos en tus preciosas y santas manos, Señor, esta porción que hemos de meditar en el día de hoy. Guíanos, Señor, que no sea mi persona, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu hablando a cada uno de los que estamos aquí congregados. Háblanos, Señor, conforme tu verdad, y transforma nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y yo, mis hermanos, hemos aprendido entonces en este recorrido por todo el capítulo 4 de nuestra serie expositiva. Para los que no habían participado, estamos viendo todo el libro de Mateo, todo el Evangelio según San Mateo, de una manera expositiva, es decir, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Estamos haciéndolo como una serie donde uno no se pierde ni un solo capítulo, donde cuando ve en la novela, usted no ve en la novela el capítulo 1 y luego se ve el final, ¿cierto? O por pedacitos, sino se ve cada capítulo para poder entender de qué se trata, ¿verdad? Así lo estamos haciendo con este Evangelio según San Mateo para ser instruidos. Y en este capítulo 4, ya donde estamos, hemos visto cómo Cristo venía cumpliendo y representando todo lo que se había anunciado de él desde el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento venía hablando de cómo sería ese Mesías, de qué haría, ¿cierto? Cada detalle era importante. Desde su nacimiento lo veíamos, los que participamos de esas porciones. Los que no, para que se adelanten, todo está en YouTube, pueden visitar nuestro canal Semilla de Vida de Colombia y ahí están todas las predicaciones, ¿vale? Y lo veíamos en su crecimiento, luego llega ahora su vida adulta, como dice el Chapulín Colorado, todo estaba fríamente calculado. En este capítulo 4 hemos visto cómo el Señor, después de que fue bautizado, venció a Satanás y a la muerte, representándonos él como nuestro segundo Adán. El segundo Adán que sí pudo vencer la tentación, porque ¿qué pasó con el primer Adán cuando fue tentado a comer del fruto prohibido? Cayó, se dio a la tentación, ¿cierto? Y como él se dio a la tentación, como él cayó, pues de ahí todos, cuales fotocopias, también caímos por ese pecado original en nuestra cabeza. Nuestro representante cayó, pero ahora Cristo, nuestro segundo Adán, el segundo representante, se enfrenta de la misma manera con Satanás y que le presenta la palabra de Dios. Escrito está. Le presenta la voluntad de Dios y vence así la tentación. Eso aprendíamos en este capítulo 4. Por lo que ahora nosotros podemos encontrar fuerzas cuando vienen las pruebas. Ahora, hermano, buenas noticias. No estás solo. Tienes a Cristo de tu lado. Él ya venció a Satanás. La victoria es nuestra.
Entonces puedes vencer en las pruebas, puedes vencer en medio de la tentación también, en Cristo, no en tus propias fuerzas. Si tú te vas a pelear solo, eso es pelea de tigre con burro amarrado, dicen por ahí. No hay nada que hacer, es en Cristo. Aprendíamos también cómo inició su ministerio. Y en ese inicio de su ministerio, Él se presentó como la luz del mundo. Una luz tan grande que podría acabar con cualquier oscuridad. Una luz tan resplandeciente que podría llegar y impactar al corazón más entenebrecido. Y esa luz llegó en el lugar indicado, que lo aprendíamos, estoy haciendo un resumen de lo que hemos visto. ¿A dónde llegó la luz? A Capernaum, allá donde nadie quería ir, allá donde decimos nosotros coloquialmente, allá donde el agua llega con sed. Allá llegó el Señor Jesucristo a iluminar donde nadie quería ir. Llegó en el tiempo adecuado, no podía ser ni antes ni después, y llegó con el mensaje adecuado. ¿Cómo inició Jesucristo? Con un mensaje de arrepentimiento, de cambio de vida, de transformación. Un mensaje que es la esencia del evangelio: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo veíamos, ¿si lo recuerdan? Esa es la esencia del evangelio. Sin embargo, no se quedó el Señor solamente con las palabras bonitas, sino que también nos presentó hechos. Y veíamos hace 8 días cómo nuestro pastor Dairo nos enseñaba que Jesús hace discípulos, ¿sí ven? No se quedó solamente allí, sino que también capacitó y llamó a hombres para que fueran pescadores de otros hombres. Tremendo, ¿no? Llamó a hombres para que anunciaran el mensaje, para que lo llevaran a todo lugar, para que replicaran lo que él había dicho, sabiendo que Cristo es quien dota, el Espíritu Santo capacita, ¿cierto? Cristo da ese mensaje, Él pone los dones, pone las capacidades, ¿cierto? Como decía el apóstol Pablo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Llama a los pescadores a que ganen almas, pero Él da todas las capacidades. No estamos solos. La victoria está asegurada en Él. Así que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué aprendíamos? Hay que hacer la tarea. Hay que hacer la tarea con fe, creyendo que Dios es poderoso para salvar a mis familiares. ¿Ustedes lo creen? ¿Usted cree que Dios es poderoso para salvar a su familiar? Entonces, ¿por qué nos da miedo predicarles? Entonces, ¿por qué a veces escondemos la palabra? Porque hacemos como decía Jesucristo: no cojan la lámpara y la luz y no la metan debajo de la mesa. Esa luz no va a brillar, no va a alumbrar a nadie si tú la escondes. Creemos que tenemos un Dios poderoso que puede salvar y transformar la vida de mi familia, de mi comunidad, de mi sociedad. Bueno, pues prediquémosles, seamos pescadores de hombres, hermanos. Hay que rescatar a la sociedad de ese mundo oscuro. Nomás hay que salir aquí a asomarse a la puerta para mirar cómo está nuestra sociedad sin Cristo. Él es poderoso, mis amados hermanos, para salvar a mis vecinos también, a mis compañeros de trabajo, a mis hijos. Y hay que creerlo y hay que hacerlo, porque también decía el apóstol Pablo: ¿cómo irán si nadie les predica? Preciosos son los pies de los que anuncian la paz. Al mismo tiempo, vamos haciéndolo, vamos confiando que el Espíritu convence a cada uno y hace la obra en cada uno. Y así, de esta manera, habiendo hecho este resumen, llegamos a esta porcioncita, capítulo 4, versículos 23 al 25. ¿Y qué vamos a ver? Tenemos el título allí en la pantalla, si lo pueden leer también allí: credenciales del ministerio del reino de Jesucristo. Jesús no era solamente palabras, el Señor traía hechos también que acompañaban, unas credenciales de ese ministerio le acompañaban. ¿Qué era lo que Él hacía?
Esa era su agenda, era su propósito. Y lo vamos a ver, vamos a aprender hoy en esta porción 3 credenciales, 3 características. La primera, mírenla allí en la pantalla, la enseñanza. La segunda, léanlo ustedes. Y la tercera, 3 credenciales. Un spoiler ahí, un spoiler. Esto es lo que Jesucristo va a hacer durante todo el recorrido de su ministerio. Aquí nos está dando este preámbulo y este abrebocas. ¿Listo? Bien, de esta manera vamos a entrar entonces a nuestra primera credencial, nuestro primer punto, que es la enseñanza. ¿Qué hacía Jesucristo? ¿Listo? Sin embargo, antes de ello vamos a ver cómo era su ejercicio. Versículo 23, todos allí, versículo 23. ¿Qué decía? Y recorrió Jesús toda Galilea. Dejémoslo hasta ahí, antes de ver estas credenciales. Aquí estamos viendo lo que identificaba a ese Mesías comprometido, sus actividades como rey. Y lo que encontramos es que recorrió toda Galilea. Bueno, dato curioso, en el griego original, Mateo escrito en el griego original, no dice recorrió, sino la palabra que se utiliza es recorría. O sea, era un ejercicio que él hacía constantemente, una y otra vez. Jesús recorría toda Galilea. No quedó ni un solo rincón de Galilea que no fuera visitado por Cristo. Ahora, ustedes dicen, sí, pues Galilea, eso es un pueblito aquí como Albán, Cundinamarca, eso es un pueblito chiquito, ¿cierto? O Arbeláez. No, Galilea era grande. Uno de los historiadores más reconocidos de la época, que era Flavio Josefo, decía que habían 204 aldeas o pueblitos chiquitos. Imagínense, 204 aldeas. No fue una tarea fácil. Sin embargo, tenemos aquí que fue muy intencional con esto. Miren, el método para que fueran ganadas estas personas nos lo da Cristo. Él no se quedó sentado. Yo me voy a sentar aquí en Capernaum y voy a esperar a ver a que llegue la gente. Yo voy a esperar a que lo diría uno, oye, voy a esperar que se haga la voluntad de Dios. Sí, claro, en la vida de mi familiar, yo lo dejo en las manos de Dios, que Él llegue solito. No, mire, Jesucristo no se quedó sentado a esperar. Él recorría y buscaba a las personas. Qué gran ejemplo, ¿no? No se quedaba de manos cruzadas. Iba por todos lados a predicar, a anunciar. Tenía un celo por buscar a las personas. Y les digo una cosa, Él no se quedó recorriendo toda Galilea. Ha llegado hasta el último rincón de este mundo. Llegó a Colombia, miren, se fue por allá hasta Bosa, de donde venimos nosotros, de Usme, de Ciudad Bolívar. Cristo y su mensaje hoy en día recorren todos los rincones. Y te alcanzó a ti y me alcanzó a mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y lo estamos viendo como ese gran ejemplo. Hay que recorrer todos los lugares. Ahora, otro dato interesante aquí en la trama de nuestra historia. Este celo por recorrer lo tenían también otros maestros. Y uno diría, bueno, ¿por qué Mateo está mencionando de Jesús cosas que habían otros maestros que también lo hacían? Por ejemplo, los fariseos. Vamos un momentico, Mateo 23:15, todos allí en sus Biblias. Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque ¿qué? Recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Tremendo, ¿no? Sí, habían otros que recorrían, habían otros que lo hacían, pero ¿qué hacía especial a Jesucristo? ¿Qué hacía especial a Jesús? Bueno, Él no recorría como los fariseos. Miren, se andaban mar y tierra para hacer un prosélito. ¿Qué era un prosélito? Aquí explicando, ¿no? ¿Saben qué es un prosélito? Un prosélito era una persona gentil que adoptaba o tomaba la religión judía. Eso era un prosélito.
Entonces los fariseos andaban mar y tierra buscando la gente para hacer un prosélito. Pero ¿qué pasaba cuando lo encontraban? Lo hacían 2 veces más merecedor del infierno. Los fariseos eran personas que predicaban para promover sus propios reinos, sus ministerios, su agenda, sus ideas. No buscaban la gloria de Dios, sino buscaban su propia gloria. Tremendo, ¿no? Los fariseos se hacían los eruditos allá. ¡Uy! ¿Cómo saben esos escribas? Uy, es que esos son los eruditos, los más tremendos. Y los otros, los prosélitos, esos son los de a pie. Es que ¿para qué? ¿Para qué si él no va a entender? ¿Para qué le abro la escritura tanto si él no va a entender? Los fariseos, como muchos maestros de la época, buscaban llenarse de gran conocimiento para crecerse, para enaltecerse, pero no para ir por el perdido y pescar esas almas y traerlos a la salvación. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo les denunciaba. Ahora Jesús también recorría mar y tierra, pero de una manera diferente. Lo hizo para llamar a la gente a la salvación, para mostrarles amor, para servirles. Y esto es lo que vamos a ver. Recorrió toda Galilea, ¿sí? Pero ¿cómo lo hacía? ¿Cómo hacía esos recorridos? Bueno, esos son nuestros 3 puntos del día de hoy: enseñando, predicando, sanando. Primer punto, sigámoslo ahí, donde quedamos. Después de la comida, ¿qué hacía? Enseñando. ¿Recorrió Jesús toda Galilea qué? Enseñando en las sinagogas de ellos. Bueno, un dato curioso, esta porción viene interesante, tiene mucho picantico por ahí, y vamos a aprender bastante el día de hoy, amén. Un dato curioso: las sinagogas en el Antiguo Testamento no las encontramos. Usted lee todo el Antiguo Testamento y llega a Mateo capítulo 4, ¡pum! Sinagoga. ¿Cómo así? ¿De dónde salió esto? ¿De dónde salieron estas sinagogas? Bueno, vamos a explicar eso. Bueno, en las sinagogas aparecieron en los 400 años del periodo intertestamentario. Es decir, cuando terminó Malaquías, pasaron 400 años en los cuales Dios hizo silencio. No hubieron más profecías hasta que llegó Juan el Bautista, ¿sí? En esos 400 años fueron también dispersadas todas las tribus judías, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían para no volver atrás? ¿Qué hacían para no perderse de la palabra de Dios, de las escrituras? Pues empezaron a abrir sinagogas en las distintas aldeas donde vivían. Allí, lugarcitos pequeñitos. ¿Y qué hacían en estas sinagogas? Honraban la palabra de Dios, buscaban eso. Seguramente en las sinagogas, ¿saben por qué Jesús fue a las sinagogas? Porque se supone que en las sinagogas estaban los más fieles, los más devotos, ¿cierto? Para con Dios. Allí encontramos judíos y prosélitos. Estos lugares llamados sinagogas se crearon para que el pueblo no se corrompiera y no se apartara de la verdad de Dios y permanecieran fieles en la palabra. Y hay otros daticos curiosos. Miren cómo estaban organizadas las sinagogas. Ahí en las sinagogas había algo que se llamaban ancianos. Habían varios ancianos y todos bien preparados en la palabra, y había un anciano principal que se encargaba de controlar. Y los judíos no permitían que no le abrían a nadie una sinagoga si no cumplían con ese requisito: 10 ancianos mínimo bien preparados para que pudieran instruir en la palabra de Dios. Muy celosos, ¿cierto? Con la escritura. Por eso lo hacían cuidadosamente. Miren, otro dato curioso, miren, este me gustó harto. Esto lo aprendí. En la sinagoga se leían las escrituras capítulo a capítulo, versículo a versículo. Obviamente en ese entonces no habían capítulos y versículos, pero para que me entiendan, ¿sí? Se leían las porciones completas de principio a fin, se meditaban y se estudiaban. Y de estas sinagogas fue que salió la primera iglesia, la iglesia primitiva. Es decir, que ese modelo de sinagogas donde Cristo fue a predicar fue el modelo que tomó la iglesia primitiva para establecer su organización. Lo que vivimos hoy, lo que nosotros conocemos hoy como iglesia, inició como
sinagogas. Tremendo, ¿no? Dato interesante, dato curioso. Y por eso la iglesia primitiva también estudiaba las escrituras capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y por eso nosotros, Semilla de Vida de Colombia, hoy tomamos ese modelo de la iglesia primitiva y estudiamos la palabra de Dios capítulo a capítulo, versículo a versículo, lo que se llama la predicación expositiva. Tremendo, ¿no? Cómo el Señor nos guía, cómo el Señor nos lleva y nos invita a ser fieles a su palabra. Y bueno, ahora sí, cierro paréntesis, cierro el dato curioso de las sinagogas para entrar en contexto. Ahora sí, ¿qué es lo que Jesús enseñaba en las sinagogas? ¿Qué es lo que él enseñaba? Bueno, pues la palabra de Dios. De repente en las sinagogas se le daba espacio a algunos maestros, ¿cierto? El Señor les reconoció como maestro para que enseñaran las escrituras, ¿cierto? Eso era lo que enseñaba. Pero ¿qué pasa? Y esto es muy importante tenerlo presente. En ese contexto, ellos no tenían la Biblia como la tienes tú ahí en tus manos. Ellos tenían algo que se llamaba la Tanaj. Bueno, yo no hablo hebreo, pero bueno, más o menos así se pronuncia. La Tanaj. Y en la Tanaj estaba el Pentateuco o la Torá, ¿cierto? En la Tanaj encontrábamos el Nebihim, que el Nebihim era todos los escritos de los profetas, y también encontrábamos el Ketubim, que eran los escritos poéticos, encontrábamos los libros de historia. Esa Tanaj era la que enseñaba Jesucristo. Y por eso él la traía para que ellos entendieran que esa Tanaj, ese Antiguo Testamento, estaba hablando de él. Cristo permaneció fiel a la escritura. Él era un maestro de la ley. Eso era lo que él enseñaba. Y lo que nosotros también tenemos que enseñar hoy, sin desviarnos, sin añadirle, sin quitarle, extrayendo cada riqueza que nos trae la palabra de Dios. Jesús, el gran maestro, el maestro por excelencia. Ahora, en esa época, también habían otros maestros que enseñaban la Tanaj, ¿sí? Habían otros escribas. Pero Cristo, que estoy mal de la garganta, pero Cristo lo lleva esto a otro nivel. Jesucristo no era el típico maestro que llegaba, les explicaba, abría la Biblia, las escrituras y se iba. No. No era como que, mire, tomen, agarren, miren, defiéndanse ustedes cómo lo van a hacer. No. Jesucristo era un maestro diferente. Su enseñanza era diferente. Y por eso era que la gente decía, wow, ¿quién es este? ¿Quién es este? No, este maestro no es igual a todos los maestros que nosotros conocemos, porque todos vienen, llegan a la sinagoga, nos enseñan y se van. No, Cristo era un maestro relacional. Vamos un momentico, Mateo capítulo 7, versículo 28. Mateo 128 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, ¿qué dice? La gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús fue un maestro que enseñaba con autoridad. Él hablaba con autoridad. Y aquí vamos a aprender cositas importantes. Él no hablaba con autoritarismo. Una cosa es autoridad y otra cosa es autoritarismo, ¿cierto? Algo que a veces confundimos. Él no lo hacía como teniendo señorío de las personas, sino con la autoridad de la palabra de Dios. La misma escritura era la autoridad. Cristo solo hablaba la palabra de Dios, solo les traía la Tanaj. ¿Por qué? Porque ella era la autoridad. ¿Ven? Incluso cuando venció a Satanás, lo decíamos, en el desierto, le presentó ¿qué? La autoridad de la escritura. Jesucristo hablaba con autoridad. ¿Ven? Por eso era diferente. ¿En qué más era un maestro que enseñaba diferente? Juan 15:12. Vamos todos. Juan 15:12. Este es mi mandamiento, dice,
que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué más aprendemos? Miren, extraigamos de esta porción. Enseñaba con la autoridad de la palabra. ¿Cómo enseñaba también? Con amor. No era un simple maestro que enseñaba y se iba, que se paraba en el púlpito, daba la enseñanza y chao. Si te vi no me acuerdo. No, Cristo era el maestro que se involucraba con la gente. Entendía las necesidades de las personas, se compadecía de ellas. Jesús era el maestro que velaba por las necesidades y enseñaba con el ejemplo del amor. Como yo os he amado, dice, ámense. ¿Sí ven? Miren el ejemplo. También Mateo capítulo 22, versículo 36. Miren lo que dice. Miren, la gente le preguntaba, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Verso 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley, ¿sí ven? Y los profetas, ¿sí ven? De esto depende toda esa Taná que ustedes llevan años y años y años estudiando. El amor. Jesucristo era un maestro que enseñaba con amor, con ejemplo, entregándose a sí mismo por las personas. Siguiente, ¿cómo enseñaba? Mateo 13:54. Mateo 13:54, otro tipcito. ¿Cómo enseñaba Jesús? ¿Qué aprendemos de este maestro? ¿Qué aprendemos? Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Jesucristo enseñaba con una sabiduría superior. Él enseñaba con la sabiduría de la palabra de Dios. No era una sabiduría humana. ¿Quieren que les diga algo? Ustedes saben, porque yo sé que la palabra de Dios que ustedes tienen en sus manos es realmente la palabra de Dios, porque no se parece a algo humano. La Biblia no pudo haber salido de un hombre. Es contraria a nosotros. Al contrario, la Biblia evidencia nuestro pecado y nos muestra nuestra maldad y nos llama a la transformación. Hay una sabiduría que no es terrenal, no es humana, es celestial. Por eso era que la gente se maravillaba. Miren, Jesucristo resolvió los grandes dilemas de la época, las grandes problemáticas que había en la época. Lo que los eruditos se quemaban las pestañas allá, les salían canas verdes investigando, Jesucristo lo enseñó de una manera simple y sencilla. Su sabiduría, la sabiduría que presentó Jesús era divina, porque Él era y es divino. Él es Dios. Y la última que aprendemos de esta enseñanza, Mateo 15:7. ¿Saben por qué tengo que ir a recorrer otros textos de Mateo? Porque aquí en esta porción solo dice, y enseñando en las sinagogas. Pero es que enseñando en las sinagogas es mucho. Pasó mucho en las sinagogas y podemos aprender de ello. Mateo 15:7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Su enseñanza se dedicaba a las escrituras y nada más que las escrituras, a diferencia de los fariseos, que traían como doctrinas enseñanzas de hombres. Le ponían a la gente cargas que ni ellos mismos podían sobrellevar. ¿Qué maestros eran estos? Pero Jesús no era así. Era un maestro totalmente diferente. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Vamos a continuar. ¿Qué más hacía Jesucristo? ¿Cuál era su segunda credencial? La predicación. Leámoslo allí, miren. Y predicando, vamos en el versículo 23, parte C.
y predicando, miren, ya vimos enseñando en las sinagogas, siguiente, y predicando el evangelio del reino. Lo veíamos, esa enseñanza como mostrar e instruir, dar el conocimiento, demostrar y explicar. Pero ahora predicar era otra cosa totalmente diferente, era otro nivel. Predicar consistía en que las vidas fueran transformadas. La predicación de Jesús era un llamado a la obediencia. Miren la diferencia entre enseñar, se compadecía, y ahora predicar. Cuando se predica, se llama a la obediencia, a la transformación. Y aquí encontramos en el griego la palabra keruso. ¿Qué significa keruso? Un heraldo, un mensajero. Jesús no solamente enseñaba información. Hoy en día hay muchos que traen, sí, gran conocimiento, qué chévere. Es importante el conocimiento, pero muchas veces nos quedamos ahí dando información. No. Jesucristo llamaba a vidas transformadas. No eran solo ideas, no era como dicen los hippies. Ay, Jesús era un pensador, ay, súper cool, súper chévere, tenía unas ideas así todas chéveres. No. Otros más atrevidos, Jesús era el primer socialista de la historia, miren, estaba con el pueblo. Jesús no presentó ideas, no, él predicaba para que la gente se transformara. Llamaba a actuar y eso era predicar. Una cosa era enseñar y otra cosa era predicar, pero él era completo, el maestro y el predicador por excelencia, porque la predicación llama al cambio. ¿Y qué predicaba él? El mismo versículo nos lo dice. Miren, no nos tenemos que salir de la Biblia, ¿sí? El evangelio, ahí lo dice, del reino. Y predicando el evangelio del reino. Y aquí otro dato curioso, encontramos por primera vez la palabra evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? ¿Cuáles son esas buenas noticias? Las voy a tratar de resumir. Miren, amén. La buena noticia de salvación, amén, es que aunque nosotros nos rebelamos con Dios y vivimos en un mundo caído, un mundo lleno de pecado y de muerte, un mundo cruel, somos llamados a disfrutar del reino de los cielos, un reino restaurado donde todo lo que conocemos hoy con su corrupción será diferente. Somos llamados a participar de un reino de transformación y de paz, de amor, de gozo. Ese es el mensaje del evangelio, que a pesar de nuestro pecado por el cual merecemos la muerte eterna, hay buenas noticias. Dios no te acepta tal cual tú eres. Dios te acepta a pesar de lo que eres. Y Él no te quiere tal cual, Él te quiere cambiar. Él quiere restaurar tu vida. Él quiere que seas una persona diferente. No te puedes quedar tal cual. Debes ser transformado en una nueva criatura. Y esas son las buenas noticias. Somos invitados a participar en ese gran reino que Jesús va a instalar aquí y donde Él va a ser el rey por completo y por la eternidad. Un reino eterno. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren participar de ese reino celestial? Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuántos rezos? ¿A qué hora tengo que hacer? Diría alguno. Bueno, dígame nomás, ¿qué tengo que hacer? Solo tienes que creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo. Reconocerlo como tu Salvador. Reconocer que Él ha hecho una obra completa y esa obra alcanza y es suficiente. Y eso es lo que también diferencia el evangelio del reino de Jesucristo con todos los mensajes que trae el mundo y todas las religiones del mundo presentan. Porque todas las religiones y falsas doctrinas presentan obras y méritos que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que rezar, adorar aquí, persinarte acá, ponerte frijoles acá, tienes que cuchillar, tienes que hacer
muchas cosas. Por allá los orientales dicen, no, tú tienes que llegar a la iluminación, entonces tienes que ir por allá a la India y a Nepal y hacer así una figurita así con el cuerpo para que alcances esa salvación. Pero Jesucristo no pide nada de eso. Solo te dice, cree. ¿Por qué? Porque nuestros méritos, nuestras obras humanas no alcanzan para poder lograr esa salvación. Por eso tuvo que venir Jesucristo y a morir en la cruz del Calvario. Él tuvo que venir y encarnarse, siendo Dios, humillarse a sí mismo, vivir la vida que tú y yo no podíamos vivir, derramar la sangre por causa del pecado y la maldad, que ni derramando toda nuestra sangre y ofreciendo sacrificios todos los días pudiéramos lograr. Jesucristo vino a pagar el precio que tú no podías pagar. Ese es el mensaje de las buenas noticias de salvación. Todas las demás, y es una característica, te piden obras para ganarte la salvación. Te demandan, te dicen, haz este ritual. Te piden dinero, haz esto, visita la tumba de Pepito, ve a tal templo, corre a la peregrinación. Pero el evangelio de Cristo es diferente, porque presenta una salvación, escúchenlo, por gracia. Por gracia. ¿Y qué es gracia? Que no hay un don inmerecido, un regalo que yo no merecía. Es donde ningún mérito que podamos hacer alcanza para ganarnos la salvación. Efesios capítulo 2 versículo 8. Vamos a la palabra, que no lo diga yo, que lo diga la misma escritura. Efesios 2:8, vamos todos. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no es por obras. Miren, léanlo por favor. No es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie pueda llegar al cielo y decirle, Dios, mire, es que yo allá en la tierra, no, es que yo era semejante tipazo, yo era, mejor dicho, ejemplar. Si no, pregúntele a los vecinos, mire, yo para las colectas, para buena gente, yo no robaba a nadie, yo no mentía, yo no hacía esto. No es por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10, miren, ¿por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Uy, ¿cómo así? ¿Qué pasó ahí, hermano? Somos salvos por gracia, hermanos. Ahora, esta participación del reino no se queda allí, como cierta secta. Salvo, siempre salvo. Ya puedes emborracharte, puedes hacer lo que quieras, desordénate, que ya eres salvo. Ya eres salvo. No se queda allí. La obra de Jesús es completa. La obra de Jesús es una obra completa. Es una obra que transforma nuestras vidas, por lo que nos llama el arrepentimiento, a que no nos quedemos en la zona de confort, relax. No, que no te quedes en el confort de tu pecado, sino que te despojes de todo peso de mal y acudas a Cristo. Miren cómo terminó diciendo: somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, que cuando tú tienes buenas obras, es un fruto de que Dios está haciendo una obra en ti. ¿Ven la diferencia? Tú no haces buenas obras para ser salvo. Haces buenas obras porque eres salvo. Es un fruto, es una evidencia. Esas buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El mensaje del evangelio, las buenas noticias, nos muestran que toda la obra es de Dios. Uy, no, Dios, es que vámonos así, 90-10. Vámonos 90-10, no. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Toda la gloria es para Él en nuestra salvación. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Todo lo que manifestamos es una muestra de su obra en nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. Y por eso, hermanos, podemos descansar. Porque les digo una cosa, si la salvación dependiera de nosotros, estaríamos perdidos. Pero Cristo vino y cumplió con toda la ley e hizo toda justicia. Pagó el precio que no podíamos pagar por los pecados. Vivió la vida que no podíamos vivir. Pagó el sacrificio que ni derramando toda nuestra sangre se hubiera alcanzado. Solo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, en su obra perfecta somos transformados para ser gobernados por Él. Y de esta manera seamos ahí sí y vivamos como ciudadanos del reino de Jesucristo. Amén. Y esto desde hoy por la eternidad. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Bueno, un fuerte aplauso a nuestro Señor. Por eso es que el cristiano no se parece a la persona del mundo, porque es parte del reino de los cielos. ¿Sí ven? Por eso cuando hay un cristiano en el trabajo, un cristiano, los compañeros dicen: ve, ¿y este qué le picó? ¿Este quién es? ¿Qué tiene esa persona que es diferente a nosotros? ¿Sí ven? Hay una evidencia pública de una obra que está haciendo Dios en las personas. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. ¿A qué vino Jesucristo? A sanar. Y vamos a leer la continuación. Miren, y sanando toda enfermedad, miren, y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y aquí este punto muy importante, Él vino a sanar. Un punto muy importante, el eje principal de Cristo fue venir a predicar. Él vino a anunciar, lo veníamos diciendo, la instauración del reino de los cielos. ¿A qué vino Jesús? A establecer el nuevo pacto por el cual entraríamos todos a ese reino de los cielos. Él vino a cumplir con toda justicia. Ese es el mensaje central del Evangelio. Él vino a hablar de lo eterno. Ahora, Cristo sanó a muchas personas. Lo hizo de una manera misericordiosa. Sin embargo, no era el objetivo principal de su anunciamiento, pero sí las sanidades ocuparon un lugar muy importante en medio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Un lugar muy importante. Por eso es que Mateo las menciona aquí. Estas sanidades, mis hermanos, tenían un propósito específico. ¿Y cuál era el propósito? Demostrarle a todo el mundo que Él era el Mesías prometido. Porque todas las profecías venían hablando que llegaría un Mesías que finalmente acabaría con todo lo malo en este mundo y sería erradicado, donde todo lo horrible en este mundo sería transformado en un paraíso completo. ¿Sí lo ven? El Mesías tenía que cumplir con estas características extraordinarias y estas señales para que evidenciaran quién era. ¿Ven? Cristo estaba anunciando con todas estas obras milagrosas que tenía la capacidad de transformar este mundo para librarlo de todas sus angustias que fueron producidas con ese pecado original. Jesús vino a restaurar lo que se había perdido. Después de la caída del hombre vienen todas estas enfermedades, dolencias, la opresión del diablo. Pero Cristo vino a demostrar que Él tenía toda la capacidad y todo el poder para sanar, para librar. Jesús tenía que demostrarlo.
que Él tenía esa capacidad. Ahora, muchos dicen, no, eso es mentira, es que ahí le añadieron. No, tampoco. En esa época no había tecnología suficiente para sanar un leproso. No, eso fue porque, no, es que todos estaban tan fanatizados con Jesús que no, esos milagros fueron ahí, se los inventaron. No, estos milagros fueron reales, fueron evidentes, no podemos dudar de lo que pasó. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios, de esto no puede haber duda alguna. Evidentemente Él sanó las enfermedades que en su época no tenían cura. Él sanaba, miren, lo decía, toda enfermedad y dolencia. Sanó a los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Esas eran las enfermedades incurables en la época, lo que hoy diríamos un SIDA, un cáncer. En esa época tenían, por ejemplo, la lepra. Hoy en día la lepra no es tanto un problema. Es una bacteria, hasta con hipoclorito de sodio la erradican, bueno, ¿sí? Pero en esa época era algo terrible y solo Jesucristo tuvo el poder. La gente vivía atormentada, imagine usted todo el día rascándose con un tiesto ahí las llagas y que se le caiga la carne a pedazos. La gente era atormentada por sus enfermedades. ¿Qué hizo más? Libertó a los endemoniados de la opresión diabólica. ¿Y dónde lo hizo finalmente? Con toda vehemencia, en la cruz del Calvario. Venció a Satanás. ¿Qué más decimos? Sanó lunáticos, para que aprendamos un poquito. Los lunáticos en esa época eran como los que les daba ataques de epilepsia, así, porque le decían lunáticos porque les pasaba en la noche, así preciso. Eran enfermedades que se manifestaban mucho en la noche. Sanó a esos lunáticos, miren, los que convulsionaban. Sanó paralíticos que de repente estaban, evidentemente, toda la vida ahí postrado en una cama. Iba a decir una silla de ruedas, no habían sillas de ruedas en esa época. Postrado en una cama toda su vida ese paralítico y el Señor le decía levántate, y evidentemente se levantaba. Caso diferente de pronto a lo que vemos hoy en día, que la persona con los falsos milagros y falsos, ¿sí? Que la persona llega y llega coja y sale medio coja. No, los milagros de Jesús son 100% efectivos y fueron también 100% efectivos. No eran como en el famoso pare de sufrir. No se necesitaba ir a recoger las piedritas de la cruz del Gólgota y hacer cierto ritual, ¿cierto? No. El poder de Cristo era y es efectivo para sanar toda enfermedad. Sin embargo, hay que aprender algo importante acá. Estas señales no transformaban a nadie en sí mismas. El que tenía el poder era Cristo a través de la predicación del Evangelio. Estas señales no mostraban que Jesucristo tenía esa gran capacidad para sanar, que tenía toda la potestad como Mesías, ¿cierto? Fue señal para el pueblo. Pero miren, dato importante, esas sanaciones que se vieron y todo lo que estamos leyendo era un pedacito de lo que tú y yo vamos a vivir en la eternidad. Recordemos que el reino de Jesucristo es eterno y un día no habrá llanto, no habrá dolor, tendremos un cuerpo glorificado y las enfermedades que ni gripa, hermano, ni la gripa nos va a atormentar más. A mí que me da tan duro, hermano, ni siquiera eso. Esta era una evidencia de esa gran obra de Cristo y esa restauración final que Él llevaría a la eternidad. Y miremos un ejemplo de esto, porque muchas personas, miren, y esto lo tenemos que aprender, iban, recibían el milagro y para la casa. Vamos un momentico, Mateo capítulo 6, versículo 26. ¿Qué aprendemos de la conducta de muchas personas, las cuales fueron beneficiadas por estos milagros y estas sanidades? Mírenlo allí. Porque desafortunadamente muchas personas iban solo por el milagro, solo porque fueran alimentadas
con muchas intenciones, menos las de buscar genuinamente a Cristo. Mateo 6:26 dice, miren, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna, miren, vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Mire lo que hizo la gente, vamos más adelante, versículo 60, cuando Jesús les dijo esto. Estamos hablando de todas estas personas que habían sido sanas, que habían, gloria al Señor, pero miren, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y el versículo 66, más adelante, miren, bajen otro poquitico, versículo 66, ¿qué hicieron las personas? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Sofía, Mateo 6, ¿sí? Dale. Y ya no andaban con él. Y miren, pero miren, sin embargo, versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Todos los que venían por el milagro, mire, ¿sí ve? Se fueron porque venían era por el milagro. Venían era porque fuera satisfecha su necesidad. Pero no venían a buscarme a mí. ¿Ustedes también se quieren ir? Y mire lo que dijo Simón Pedro, versículo 68. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. ¿Sí ven? Palabras de vida eterna. Miren, nuevamente el reino de Dios es eterno. Estas señales, mis hermanos, no salvaban a nadie en sí mismas, porque muchos disfrutaron del milagro, pero no siguieron a Jesús. Por eso el propósito de Jesús principal era evidenciar una realidad que será plena y sin límites cuando Cristo establezca su reino eterno. Su mensaje se centraba en las palabras de vida eterna. ¿Por qué? Primera los Corintios 15:53, porque si es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuándo será este tiempo completo? Evidentemente, hoy por hoy nos enfermamos todos, padecemos enfermedades, dolencias, hasta el día de hoy ciertamente somos atormentados. Y ciertamente también el Señor hoy obra milagros y sanidades, sí, claro que sí, por supuesto. Sin embargo, ello no salva, solo salva a Cristo. ¿Cuándo será este tiempo completo de esperanza, de paz? De ahí sí, pare de sufrir. ¿Cuándo será? Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Miren lo que dice, mis hermanos, miren. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo es la presencia de Cristo. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, un día todas estas aflicciones de la carne y todo este cuerpo corruptible será sanado por completo, será restaurado por completo. No habrá llanto, no habrá enfermedad. Qué momento tan bonito y tan glorioso que esperamos. Yo anhelo ese momento. Amén. Sin embargo, hoy estamos llamados como iglesia a orar por los enfermos. Hoy estamos llamados en esta pregonación del evangelio a través de la misericordia y de compadecerse con el débil,
ir y llevar ese bálsamo de consuelo, creyendo que Jesús le puede sanar efectivamente. El Dios puede hacer una obra. Miren, a mí no me gusta hablar de mí. Pablo decía, yo vine a hablar de Cristo y de este crucificado, yo no vine a hablar de mí. Sin embargo, tienen ustedes aquí de frente a un milagro de Dios. Hace un par de años estuve al borde de la muerte. Estoy al borde de la muerte. Y el Señor obró y me rescató y me levantó y me ha preparado también para predicar su evangelio, para la gloria de Él, no para mi gloria. Mis hermanos, si el Señor obra en nuestras vidas, que Él lo hace, lo puede hacer, tiene todo el poder para hacerlo. No nos desviemos y no vayamos por ese milagro. No busquemos a Jesús por el milagro. No busquemos para satisfacer nuestra necesidad personal. No nos engañemos. Sigamos a Cristo porque le amamos, porque queremos buscarle a Él, porque realmente queremos ser transformados, porque queremos pasar una eternidad con Él. Miren, hoy en día mucha gente viene a la iglesia porque tiene miedo del infierno, y el infierno es real y es cierto, es un castigo real. Sin embargo, la gente va por el miedo y no va por el amor a Jesús. La gente, no, yo voy a ir a la iglesia para que me vaya bien. Amén, gloria a Dios, el Señor bendice, sí, el Señor prospera, el Señor nos da todo lo que necesitemos. Sin embargo, ese no debe ser la intención de tu corazón para buscarle. No hagamos como los 5,000 que cuando ya se les acabó la comida se fueron. Busquemos a Cristo por Cristo mismo. Miren, el cielo es porque Cristo está allí. ¿Saben cuál es la condenación? Estar apartados por la eternidad de Dios. El cielo es porque Cristo, porque el Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios está allí. Ese es nuestro cielo. Ahora gozamos hoy de Él, gozamos de sus bendiciones, gozamos de sus beneficios. Mis hermanos, no podemos dejar de creer que Dios obra. Sin embargo, primera de Juan 5:14, miren lo que dice. Primera de Juan 5:14. Miren, no dejen de creer. No dejemos de creer que Dios obra y que puede restaurar también. Vendrá un día en que esa restauración será completa, pero no dejemos de creer también que Dios obra hoy. Miren, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Finalmente confiamos en la prueba, la adversidad. Si estás enfermo o no estás enfermo, sigue creyendo en Jesús. Si tienes dinero o no lo tienes, sigue creyendo en Jesús. Para adelante. Nunca dejes de creer que Dios hasta el último día en mi lecho de muerte puede obrar un milagro y sanarme. Sí, hay que creerlo, sí. Pero de eso no depende mi fe. De eso no depende mi confianza en mi Salvador. Porque como decía el apóstol Pablo, un día llegaremos y diremos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Confiamos en el Señor y en su perfecta voluntad soberana sobre nuestras vidas. Damos gloria a Dios por lo que hace en nuestras vidas, porque Él lo puede hacer. Sin embargo, tenemos que saber que esto solamente son muestras de lo que el Señor hará en la glorificación. No pierdan de vista el rumbo. Nuestro llamado, hermanos, es aferrarnos a la esperanza que presenta el Evangelio. No mires la circunstancia actual. No mires lo que estás viviendo en este momento. Mira lo que te espera. La victoria está asegurada. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y para terminar, ¿qué aprendimos hoy? Aquí vamos a unas conclusiones y unas aplicaciones. Vamos a resumir. ¿Qué hemos aprendido hoy? Bueno, hemos aprendido que Jesús nos enseña. La primera, nos enseña. Y estamos nosotros también llamados a enseñar. Como padres, estamos llamados a enseñar. Como hijos, también. Como abuelos, todos los abuelitos que están acá, ustedes están llamados a enseñar también a sus nietos y a su familia. Como esposo con la esposa, también en el hogar.
Como vecinos estamos llamados a enseñar, como compañeros de trabajo y a todos los que nos rodean. Tenemos que recorrer hasta el último rincón enseñando. Sin embargo, es necesario que pongamos cuidado al maestro de maestros, al que nos da el mejor ejemplo de enseñar. Que no seamos como el erudito que diga, no, yo me las sé todas. No, yo soy una eminencia. No, miremos, enseñemos también con la autoridad de las Escrituras. Comencemos a limpiarnos de nuestro pensamiento y de nuestra malicia indígena. Uy, es que yo sí soy bien tremendo, tengo pura malicia chipcha. No, despojémonos de eso y empapémonos de la autoridad que solo tiene la palabra de Dios. Empápate de la palabra de Dios, que de nuestra boca salga palabra de Dios con la autoridad de las Escrituras. Segundo, enseñemos con amor. Miren, a veces confundimos enseñar con autoridad con autoritarismo. No, parecemos más dictadores en la casa, con la familia, que esposos, que padres, que hijos. No, no somos dictadores. Estamos llamados a enseñar es con la autoridad de la palabra, a ser siervos. Jesús tenía autoridad y presentó la palabra con vehemencia y no vendió la verdad por quedar bien y por salir del paso, pero siempre lo hizo con amor, con amor. Como le decía Pablo a Timoteo, enseña, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sabe cuál es el problema y por qué somos tan malos a veces para enseñar? Porque pensamos que nosotros podemos cambiar a la gente. Yo puedo cambiar a mi hijo, yo puedo cambiar a mi esposa, yo puedo cambiar al vecino. No, es el Espíritu Santo el que puede obrar, no eres tú. Por eso, ¿qué te queda hacer? Tener paciencia y enseñar con amor. No enseñar nuestra sabiduría, que es humana, que es mutable, que cambia. Miren, hoy en día uno piensa una cosa y mañana resulta pensando otra. Dicen las esposas a veces, uy, no, es que usted no era el mismo de hace 10 años, ¿cierto? A veces le dicen a uno, ¿cierto? O cuentan, no sé, no. En mi caso no pasa esas cosas. ¿Sí? Nosotros somos mutables, cambiamos. Hoy pensamos así, mañana pensamos así. Pero Dios y su palabra es inmutable. Por eso nuestro consejo y la sabiduría debe ser divina y eterna, no terrenal, chipcha, humana, colombiana. Mejor dicho, no nos confiemos en nuestra propia sabiduría. Que la doctrina, que la palabra de Dios moldee nuestro entendimiento. Cada vez que tengas la oportunidad de compartir el evangelio o mostrar a Dios en tu familia, cuando le vayas a enseñar a tus hijos o con tus amigos y tus vecinos, o quieras mostrarle algo a alguien que está equivocado, hazte esta pregunta. Miren, llévenselo para la casa. ¿Cómo lo enseñaría Jesús? Pregúntense en esto cuando tengan una oportunidad. ¿Cómo enseñaría Jesús? Prediquemos el evangelio, mis hermanos, a tiempo y fuera de tiempo, pero prediquémoslo primeramente a nosotros mismos y que seamos transformados, porque es que si a veces somos buenos para acusar, muchas veces, pero mire que hay otros 3 dedos que me están acusando a mí por detrás. Mire, seamos transformados nosotros con el evangelio primero y de esta manera compartámoslo con los demás en nuestras casas. Prenda la velita en la casa, hagan el devocional, estudien con sus hijos la palabra, mediten en ello, oren, velen en la palabra. No debemos de mostrar el amor y la misericordia de Dios también. Eso aprendemos. ¿Cómo muestro la misericordia y el amor? Orando por el que está enfermo. Pero es que a veces se enferma el familiar, se enferma el vecino y ni una guapanela, hermano, ni un doles. Somos faltos de misericordia. Y más que el doles, si tome el doles, pero venga, oro por usted. Dios puede sanarle, hermano. Créalo, mi hermano. Dios lo puede hacer. No olvidemos la misericordia. No dejemos de creer. Ciertamente, lo aclaro, no debemos buscar a Dios por el milagro y para que satisfaga mis necesidades físicas y terrenales. Debemos acudir a Cristo principalmente porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay esperanza de una eternidad segura. Solo cuando Cristo gobierna
en nuestras familias y en nuestra sociedad hay verdadera justicia. Recordemos que nuestro reino no es de este mundo. Sin embargo, en este mundo, mientras peregrinamos acá, que estamos de paso, tendremos aflicción, lo dijo Jesús. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Él? Confiad, yo he vencido al mundo. Estas son las buenas noticias del Evangelio del reino de Jesucristo. Y vamos a orar para terminar. Bendito Dios, te damos todo el honor y toda gloria, Señor. Gracias, amado Dios, porque tú nos enseñas, nos instruyes. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, podemos entender tus verdades, podemos conocer tu luz, Señor. Tú eres la luz del mundo, Señor, y hoy pedimos que alumbres en nuestros corazones, alumbra en nuestras familias, Señor. Ilumina con tu verdad nuestros hogares, nuestra sociedad, Señor. Nuestro país te necesita, Señor. Vivimos también tiempos de oscuridad y penumbra, Señor, pero solamente tu palabra puede llegar, Señor, a los rincones más oscuros para alumbrar, Señor. Guíanos, Señor, ilumina la senda y el camino, Señor. Ayúdanos a mostrar, Señor, también, no solamente en las palabras, Señor, que tú eres un Dios real, sino también con la misericordia, Señor, compadeciéndonos con el débil, con el enfermo, con el quebrantado, con el oprimido, Señor, con el que tiene necesidad, Señor. Que llevemos oportuno socorro, Señor. Tu palabra acompañada con una libra de arroz también, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a manifestar tu reino en este mundo, Señor. Que nos comportemos realmente y seamos transformados para ser verdaderos embajadores del reino de los cielos. Oh, Señor, pero esto no lo podemos hacer si tú no estás con nosotros, Señor. Necesitamos tu Santo Espíritu que repose sobre nosotros para que podamos obrar, Señor, y podamos caminar en esas buenas obras también, Señor. Solo a ti sea la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.